Bienvenidos a un nuevo programa especial que estamos haciendo desde Armas de la Crítica. Hoy estamos con dos amigos de la casa, Luca Bonfante, estudiante de Historia y referente de la Juventud del PTS, y Nico del Caño, que ya casi que no necesita presentación, diputado nacional también del PTS por el Frente de Izquierda. Así que bienvenidos a los dos a este especial navideño que podríamos decir que estamos haciendo a esta altura del año. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Todo bien. Este programa tiene un poco la idea de charlar sobre un poco los fenómenos que estuvieron sucediendo en la juventud y más en general en el país y en el mundo también en este último año, y un poco también a modo de balance de un año del gobierno de Javier Milei, que hace un par de semanas tiene este fatídico aniversario de que ya hace un año que es presidente de nuestro país. Entonces queríamos charlar un poco sobre eso, cómo viene la mano, cómo viene un poco también este verano, que parece como que está calmo, pero no al mismo tiempo. Viene habiendo varias acciones. De hecho, venimos recién de haber participado de una acción en abrazo también a la ex ESMA, el centro clandestino, que hoy es un espacio de la memoria y que está sufriendo miles de despidos en el Estado, de ese sector. Entonces también me parece que eso es un poco de las novedades de esta semana, que viene siendo eso, bastante movidita, por más también de que estamos en medio de las fiestas. No sé cómo quieren arrancar, qué sensaciones tienen, también un poco eso de este año, y un poco también para pensar. Me parece que está bueno retomar esa idea que como que daba vueltas mucho el año pasado de que la juventud se había vuelto de derecha, ¿se acuerdan? Y creo que un poco este año lo fue desmintiendo bastante, pero eso quería saber cómo lo piensa cada uno de ustedes. No sé quién quiere. En primer lugar, buenas tardes a todos, a todas. Y sí, yo creo que esta idea de que la juventud se volvió derecha, en primer lugar creo que cada vez que se habla de la juventud como si fuese una especie de monolito uniforme u homogéneo, creo que hay que tener un poco de cuidado, porque no existe una sola juventud, digamos, ¿no? De hecho, el año pasado, cuando decían muchos editores, analistas, políticos, etcétera, la juventud se volvió derecha, nosotros siempre discutimos contra esa visión, y creo que este año también hubo distintos elementos de la realidad que pusieron en discusión esa definición, ¿no? De que la juventud se volvió de derecha, que también lo escuchamos, ¿no? A nivel internacional esa definición, pero particularmente acá en la Argentina creo que hubo distintos momentos que expresaron algo contrario a esa idea de que la juventud se volvió reaccionaria. Creo más bien que se expresa una polarización, donde es verdad, un sector que lo votó a este gobierno, capaz que hay un núcleo duro más, con ideas más duras, ¿no? Podemos hablar un poco también de eso, y otro sector que lo votó por rechazo a todo lo anterior, pero también creo que se expresó este año, que eso es lo novedoso, una juventud como oposición al gobierno de Milei, el primer año de gobierno de Milei, principalmente al calor de lo que fue el conflicto universitario, que tuvo una extensión a nivel nacional, por las particularidades también que tiene la Universidad Nacional Argentina, que hay en todas las provincias, y creo que sin duda eso puso sobre la mesa esta discusión, y creo que desmiente un poco esta idea, ¿no? De que la juventud se volvió derecha, porque se expresa una franja de la juventud de 18, 19, 20, 21 años, que participa en la universidad, que participó en las movilizaciones, que está en contra a priori de la política del gobierno en términos educativos, digamos, y puede ser que otras políticas, pero a priori esa seguro que está en contra, y creo que un poco eso fue lo principal, ¿no? Este año. Sí, coincido con esto que dice Luca, ¿no? O sea, hay una polarización donde quienes no votaron, y esto lo podemos extender más allá de la juventud también, quienes no votaron a Milei reafirmaron lo que pensaban, y hoy, según todas las mediciones, las encuestas, son más opositores, ¿no? Es decir, que se han opuesto a las políticas que llevó adelante. Muchos se movilizaron, como sucedió en el conflicto universitario y en muchas otras protestas, porque también lo que hay que desmentir es esto de que muchos sectores dicen, bueno, Milei hizo todo esto y no hubo una respuesta. Me parece que hubo una enorme resistencia a Milei, a pesar de que obviamente para derrotar su gobierno, sus políticas, no la suficiente. Sin embargo, tenemos que decir que gracias a esas enormes movilizaciones, a esa enorme lucha, no pudo avanzar más, que era su intención. Ejemplo, si se quiere, ley ómnibus, ¿no? Que era una ley, la ley bases que termina saliendo,
con muchos menos puntos de los que habían planteado al comienzo, ¿no? Entonces me parece que eso hay que marcarlo. En el conflicto universitario también hubo, ahí se marcó algo que desmiente esto de que se hizo derecha, porque no solamente estuvieron las movilizaciones y del sector opositor, sino que en esas movilizaciones, ¿no? Muchos jóvenes que se movilizaron habían votado a Milei, como dice Luca, quizás porque por bronca ante el gobierno de Alberto Fernández, de Macri, ¿no? Y eso creo que es innegable porque hubo movilizaciones multitudinarias, por ejemplo, en Córdoba, donde sacó el 75% de los votos, y hubo movilizaciones de 100.000 personas, ¿no? Con una participación estudiantil muy, muy fuerte. Entonces me parece que eso lo desmiente. Además, el otro día estaba en Bahía Blanca, una actividad con los compañeros allá, conversábamos, bueno, y un compañero contaba inclusive que en las movilizaciones que fueron muy, muy grandes, cuando se cantaba a veces el que no salta votó a Milei, muchos se miraban porque habían votado a Milei y participaban de esas movilizaciones. El propio discurso que tuvo con respecto a la universidad, diciendo que era una causa noble, ¿no? Pero que algunos la querían utilizar en referencia a Jacobiti, etcétera. Bueno, también demuestra un retroceso de su discurso de avanzar en una privatización o los mismos discursos de los vouchers, ¿no? Y todo eso. Me parece que cuando uno lee las encuestas de opinión, las va desglosando y ve qué opinión hay sobre el tema universitario y educativo, bueno, la mayoría de la población, o sea, una parte importante de los que votaron a Milei, no coincide con sus políticas en el punto educativo. Podríamos decir con respecto a los jubilados y el veto a esa recomposición menor que iba a darse, también pasa algo similar. Y podríamos decir que en otras áreas, el tema de la salud también, ¿no? Lo vemos porque ha habido fuertes movilizaciones de los sectores como los hospitales nacionales, el Posadas, el Garrahan, el Hospital Bonaparte, y también es algo que no hay coincidencia de que solamente los que tienen plata puedan tener una atención sanitaria de calidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay otros elementos también, más allá de que hay que reconocer que un sector le sigue dando un crédito, ¿no? Muchas veces nos preguntan en distintas entrevistas, decir, bueno, ¿por qué sigue teniendo el apoyo de la gente que lo votó? Bueno, hay un elemento, todo esto que decíamos recién son contradicciones de sectores inclusive que lo votaron y particularmente en la juventud. Ahora, la inflación es menor a la que teníamos el año pasado, después de que Milei la multiplicó el doble, ¿no? Con la mega devaluación, hizo un ajuste, ¿no? Entonces, muchos que lo votaron dicen, bueno, la inflación es menor, el ajuste me doy cuenta que lo estás haciendo, pero lo estoy sufriendo. Bueno, ¿cuándo viene la parte en la que se recomponen los salarios, se genera empleo? Muchas de las promesas que hoy no se están cumpliendo. Entonces yo creo que le dan un crédito, como que hay una expectativa de decir, bueno, a ver si empieza a repuntar la cosa, y bueno, después si quieren podemos ver por qué no sería eso lo que, no solo lo que no está pasando, sino lo que se ve en el horizonte no es eso, ¿no? Hay una cuestión nomás, Sí, porque sí. yo me quedo pensando por esto que planteás, que si uno agarra, por ejemplo, a un estudiante o joven en general de 22 o 21 o 23 años, si uno ve su vida consciente, digamos en términos políticos, fue casi todo ajuste, digamos. De hecho, o sea, de paso, recién antes de entrar acá estamos hablando del 2018, de la corrida que hubo ese año, ¿no? Que el macrismo llamó el FMI y todo. En 2018, el pibe o piba que hoy tiene 22, era un adolescente, digamos, empezando el secundario. Entonces, si uno lo ve en perspectiva de la vida de la juventud, y la verdad que los últimos 10 años fueron años de ajuste, todos. O sea, de ajuste tras ajuste. El macrismo pasó por Alberto Fernández y ahora ni hablar. Entonces, ahí uno también entiende, digamos, esta idea de, bueno, un sector de la juventud o de población incluso puede pensar, bueno, o sea, este puede ser el último de los ajustes. Nosotros ya creemos que no es así porque el plan de máxima del gobierno es profundizar un modelo de país que viene de la mano necesariamente con ajuste, digo, pero me parece también incorporar esa dimensión a la hora de entender por qué puede llegar a haber un sector de la población que
capaz todavía tiene un poquito de expectativa o esperanza, hay que ver hasta cuándo dura, para mí ya un año, digamos, y si todavía no hay respuesta hay que ver, pero creo que poner en esa dimensión, digamos, sobre todo en la juventud, el que tiene 24 años, los últimos 10 años fueron de ajuste tras ajuste, es importante, digamos, ponerlo sobre la mesa. Sí, me parece importante y también una cuestión, una aclaración en esto que vos decís, Luca, porque con el gobierno de Alberto Fernández se suponía que no iba a haber ajustes por sus promesas, ¿no? O sea, si se quiere, la promesa de Alberto Fernández era el asado, era llenar la heladera, inclusive sobre las políticas de género, etcétera. Y me parece que intentó ahí, inclusive con la lucha de las mujeres, apropiarse, ¿no?, de una lucha que dio el movimiento de las mujeres en Argentina, que trascendió fronteras, histórica, que conquistó el aborto. Pero muchos dicen, de los votantes de Milei, dice, bueno, pero Milei dice la verdad, porque Alberto Fernández decía que no iba a haber ajuste, y sin embargo ajustaron con argumento, digamos, decir, bueno, tuvimos la pandemia, pero que justamente la pandemia planteaba una oportunidad de tomar medidas extraordinarias ajustando a los grandes grupos empresarios. Y después lo que pasó con Vicentín quedó bastante claro, digamos, y fue para muchos que tenían expectativa en ese gobierno, fue una frustración, ¿no? También entonces queda para la juventud como, bueno, una idea de decir, bueno, dice la verdad. Ahora, dice que con el ajuste que está aplicando, después va a haber una mejora, ¿no es cierto? Y además que todo verso, ¿no? Porque también uno puede decir, al año de Milei iba a ajustar a la casta. Bueno, también cuando uno lee las encuestas de opinión te das cuenta que los que lo votaron inclusive saben que no está ajustando a la casta, ¿no? Entonces, vos ves que pactó con toda la casta, con el macrismo, con el radicalismo. Bueno, lo de Cuadra ya es una muestra, digamos, de toda la inmundicia de los acuerdos, de los votos comprados para la ley bases, ¿no? Entonces, más bien es todos los castas que están con él no son castas, digamos, ¿no? Entonces hay casta y casta. Claro, hay casta y casta. El departamento de Ritondo, ¿no? También. Bueno, cerco mediático con eso. Y lo salió a defender. Claro, el primero, más que los macristas, más que los propios. Entonces, digo, ahí también se ve, me parece, un poco esto que quizás, digamos, muchos lo votaron diciendo, bueno, en la economía va a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, Luca, estábamos charlando recién también esto de la... que el Central tuvo que vender 600 millones en un día, que esta semana tuvo una caída fuerte, digamos, la bicicleta financiera que viene habiendo. Eso parece que está llegando a su fin, entonces tiene una crisis grande porque el Central pierde reservas que ya son negativas, entonces bueno, no sabemos si esa era la famosa promesa de quemar el Banco Central, pero lo que están quemando son reservas justamente que después ya sabemos que terminan, ¿no? Terminan en mega devaluaciones, en ajustes mayores aún a los que estamos viviendo, ¿no? Sí, muchas veces se habla de eso, de que no tiene un cheque en blanco, justamente por eso el gobierno de Milei. Sí, me parece eso, o sea, como que el gobierno... yo creo que los que lo votaron le dan un crédito en ese punto, es decir, bueno, vamos a ver si mejora o no. Pero es cierto que no es un cheque en blanco y se ve en esto que mencionaba Luca antes del conflicto universitario, ¿no? Es decir, bueno, no, acá no. Uh-huh. Sí, creo que fue un buen ejemplo ese. Y me queda pensando también como que, bueno, a nivel internacional fueron surgiendo distintos fenómenos también a lo largo de este año que muestran un poco eso que vos decías también, Luca, de la polarización, ¿no? Como incluso en lugares donde viene de ganar la derecha al estilo Milei, tipo Trump en Estados Unidos, que, bueno, está viendo procesos bastante interesantes también estas últimas semanas. No sé si querías agregar algo sobre eso. No, sí, porque... A mi modo de ver, el 2024, si uno lo ve en perspectiva, fue un año donde el movimiento estudiantil a nivel internacional tuvo mucho peso, como hace mucho no tenía, digamos, empezando por lo que sucedió en universidades de Estados Unidos y otras partes de Europa, con la ocupación en contra del genocidio que estaba llevando a cabo, que sigue llevando a cabo el Estado de Israel hacia el pueblo palestino.
y la entrada en escena de ese sector en universidades, además de elite, ¿no? La Universidad de Oxford, Harvard, universidades prestigiosas, donde los estudiantes las ocuparon y donde despertaron mucha simpatía, digamos, porque los campamentos, digo, también para hacer si bien todas las comparaciones son forzosas, en los campamentos no participaba el conjunto de los estudiantes, ¿no? Pero sí despertaba una gran simpatía en el conjunto del estudiantado esas medidas que hacían. Bueno, en las tomas que hubo acá en la Argentina también no participaba el 100% de los estudiantes, porque muchos trabajaban muchas horas o viven lejos y no podían, pero sí fueron medidas que despertaron una simpatía muy importante. Y en Estados Unidos, digamos, corazón del imperialismo, esa polarización se ve de forma clara, porque ganó Donald Trump, pone ni más ni menos que a Elon Musk, que es el CEO más importante del mundo, digamos, en el gobierno, pero después expresa, bueno, otra cosa, sin ir más lejos, lo que sucedió con el CEO de la salud, ¿no? Asesinado, ¿no? Entonces, ahí hay una polarización que también se expresa ahora. En estos días hay una huelga muy importante de trabajadores de Amazon, de Starbucks, ¿no? La famosa generación U. Entonces, en Estados Unidos se ve lleno esa polarización de cuando asume un gobierno que pone a un CEO muy importante como Elon Musk, al mismo tiempo se expresa una polarización en, bueno, esto de Luigi Maglione y también la organización en ese plano. Y creo que en la Argentina lo mismo, ¿no? Creo que se expresa una tendencia que no es aislada en el mundo y que se va a profundizar a medida que también se va a profundizar las contradicciones que hay a nivel internacional, digamos. Sin ir más lejos, también en Europa hay toda una ola de racismo, pero que también es contestada por un sector de la juventud que opina que los enemigos no son, digamos, los inmigrantes que están escapando de condiciones ultra precarias de sus países, sino que son los grandes empresarios de esos países o los propios estados que están destinando más financiamiento a la guerra que a la educación o a la salud, etcétera. Y creo que la Argentina no está exenta de esa polarización que se da a nivel internacional y yo creo que se va a profundizar. El tema ahí, ¿no? Y creo que el debate que se abre es, bueno, si queda claro que se va a polarizar aún más, ¿qué pasa de este lado, ¿no? O sea, ¿qué sucede con este lado del polo, digamos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a organizar, etcétera? Yo creo que ese es un debate importante porque tampoco creo que se dé de forma espontánea y natural la organización del otro polo. Ya sabemos que la derecha está organizada, digamos, lo vemos en las redes sociales, ¿no? Lo vemos con el triunfo de Trump y que Milei se apoya mucho en eso, etcétera. Ahora, de este lado, ¿qué sucede, no? Creo que ese es un debate importante tampoco para no entender la polarización como si fuese el transcurso natural de los acontecimientos, porque no es así, digamos. Igual, digo, coincido con todo lo que dice Luca en relación a los fenómenos internacionales y que no podemos abstraer lo que pasó en Argentina con Milei de estos fenómenos de ultraderecha a nivel internacional, Trump y en Europa también, y al mismo tiempo todo este movimiento de lucha contra el genocidio en Palestina que responde, digamos, a un mundo muy convulsionado, ¿no? A un genocidio como el que está haciendo Israel, todo lo que está sucediendo ahora, digamos, en Medio Oriente, en Siria, y la guerra de Ucrania, ¿no? O sea que también es un cimbronazo de una guerra que en el corazón de Europa que también plantea, ¿no? Esas contradicciones mucho más fuertes y qué es lo que te ofrece el capitalismo, digamos, ¿no? O sea, para esa juventud, ¿qué es lo que está ofreciendo? Mayor precarización laboral, guerras, genocidio, todo lo que habíamos visto inclusive con el movimiento ambiental de la juventud también, ¿no? O sea, que la destrucción del planeta. Entonces, me parece que tampoco es que en Argentina estamos viendo, por tu pregunta del principio, Brenda, de si la juventud se hizo derecha. No sé, bueno, ves actos de Milei donde van cientos de miles de jóvenes y dicen, reivindican todo esto, o que reivindican el genocidio, como los sectores más rancios de ultraderecha, de Villarruel y otros, ¿no? que están alrededor de Milei. ¿No? Bueno, lo vimos creo en Parque Lezama, ¿no? Que no es como decir, bueno, Parque Lezama, para el que no conoce, es un lugar que tiene una capacidad, lo sumo, para 4.000 personas, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí
si bien tienen en las redes sociales una fuerte presencia, puede haber sectores, como decíamos antes, lo votaron por el desastre de los gobiernos anteriores, tienen cierta expectativa de que la situación mejore después de este ajuste brutal de este año, pero no es que compraron un paquete de las ideas de derecha y miles de jóvenes, digamos, eso me parece que no hay que, como hacen algunos, digo, engrandecer lo que tienen hoy, digamos, ¿no? O sea, que en el sentido del apoyo y a las ideas, ¿no? Y a una militancia que digamos, tienen en las redes sociales, etcétera, pero me parece que después tienen también una debilidad en ese punto y que para este lado, ¿no? Por lo que decía Luca, hay que también saber sopesar y cuantificar y cualificar en el punto de decir, bueno, todo este movimiento de lucha que vimos de este lado, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las conducciones sindicales? Han sido bastante repudiadas, ¿no? Yo me acuerdo de los cánticos del comienzo del gobierno de Milei, cuando surgieron el cacerolazo, las asambleas barriales, ya desde el 20 de diciembre, enero del año pasado, cantaban ¿a dónde está la CGT que no se ve? Paro general, le exigían paro, ¿no? Se rememoraba cuando le cantaban poner la fecha en el gobierno de Macri. Los paros fueron muy fuertes también, o sea, digo, en ese punto, digo, me parece que ahí hay un punto importante de decir, bueno, estas conducciones sindicales, bueno, Luca podrá decirlo en relación al movimiento estudiantil, que un poco dejaron pasar el ajuste, ¿no? Y muchos directamente transando, pactando con Milei, los vimos reunirse en la Casa Rosada, Daer y compañía, ¿no? La reforma laboral supuestamente era para ver si suavizaban la reforma laboral, claro, de la ley base, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver si en la reglamentación de la ley, la coma de acá, de allá, pero bueno, o sea, hubo una ley bases donde se planteó una reforma laboral y no hicieron un paro. Ni siquiera un paro dominguero. O sea, hubo algunos gremios que convocaron a la movilización, producto de esta presión de muchos sectores, pero sin paro inclusive esos gremios. Y la mayor parte de la CGT se borró. Bueno, entonces, si te borrás cuando aplican una reforma laboral, sí cuidando sus intereses, ¿no? Y en eso pactando el tema del manejo de las obras sociales, etcétera, ¿no? Pero me parece que ahí hay un poco tenemos, digamos, una explicación de por qué Milei pudo hacer lo que hizo, no solamente los que colaboraron en el terreno político, ¿no? Por tener una ultra minoría en las dos cámaras del Congreso, no podría haber hecho nada sin todos los que le votaron las leyes, los peluca, ¿no? De distintos partidos, sino también las conducciones gremiales. En eso creo que jugaron un papel importante para desmovilizar en momentos muy importantes, ¿no? Que yo ahí creo, cuando escucho a muchos periodistas o incluso políticos a analizar el primer año del gobierno, creo que hay una operación que es bastante marcada de que quien más ve la fortaleza del gobierno, menos ve la responsabilidad que tuvo la oposición para que el gobierno lleve a cabo lo que viene llevando a cabo hasta el momento. O sea, mientras más sobredimensionás, digamos, las virtudes del gobierno, más le está sacando la responsabilidad a todos estos actores que vos bien dijiste, porque, a ver, en términos políticos, el gobierno asumió con esos 7 senadores, 34 diputados y nada más, digamos. Todo lo demás es tiempo que compró, digamos, y otros actores que se lo vendieron ese tiempo y esa gobernabilidad. Entonces creo que es muy importante justamente, ¿no? O sea, medir al gobierno en función de la realidad sin sobredimensionarlo, porque al sobredimensionar sus capacidades, digamos, de gobernabilidad, le está sacando la responsabilidad a quienes dejaron que gobiernen hasta ahora. Y para mí el conflicto universitario fue un momento bisagra de eso, porque nadie puede decir que es un conflicto que no despertó el apoyo de la sociedad. De hecho, uno le pregunta a cualquier persona, y el conflicto universitario, lo plantean incluso los periodistas en las entrevistas, todo, es el conflicto y el reclamo más transversal, o de los más transversales, digamos, podríamos sumar a los jubilados también ahí,
de este año, ¿no? Entonces, la sociedad acompañó esa pelea. Ahora, ¿por qué no hubo una tercera marcha federal educativa, por ejemplo, en el momento pico de las tomas? Bueno, eso es una pregunta que tendrán que responder las conducciones de los sindicatos docentes más importantes y también las autoridades que formaron parte de impulsar la primera y segunda marcha universitaria. Y la respuesta a esa no es porque la gente no quería o los parciales u otro, no, eso fue una decisión política de querer planchar todo porque es justamente un sector de esas autoridades universitarias, un sector de esas conducciones sindicales, apostaron a ese momento a querer resolver el conflicto a través de la rosca del presupuesto del año próximo, que además salió mal, porque ni siquiera hubo presupuesto. Y ahí, o sea, vos podrás contarlo mejor, pero el Congreso está paralizado. Entonces, ese camino incluso que propusieron en ese momento llegó a una vía muerta, porque no hay ni presupuesto para el año que viene. Entonces, ahí creo que el conflicto universitario muestra que la voluntad política de no querer llevar hasta el final un reclamo como algo básico como el salario de los docentes y no docentes, se desprende de ahí, digamos. Y no es porque las conducciones, digamos, son sindicales o las autoridades son gente mala, digamos, aunque hay un par de soretes ahí, porque en medio de las tomas incluso algunos decían que había que tener clases virtuales. Está el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Morinigo, planteó que las tomas eran impulsadas por estudiantes de izquierda, que eran minoritarias y que ya iba a volver la normalidad, digamos. O sea, en el medio de que Patricia Bullrich decía que nosotros armábamos bomba de Molotov, el tipo salió con el discurso del gobierno, digamos. Entonces ahí uno se pone a pensar de qué lado está esa gente. Pero voluntad para pelear nos faltó. Hubo, y la hay porque el año que viene va a seguir este reclamo. Pero ahí eso te da la pauta de que responden a una estrategia política, que es dejar que el gobierno lleve a cabo su plan, a lo sumo limitándolo un poquito, cuidando las cajas propias, ¿no? Y no mucho más, y a lo sumo esperar a que sean las elecciones y ahí ver. Pero queda claro que la pasividad responde a esa estrategia y en última instancia a ceder frente a un programa económico que a la larga va a hacer que eso se vaya reduciendo el presupuesto universitario para ahogar a la universidad, que en última instancia es el plan de máxima del gobierno de Milei, digamos, ¿no? Ir fragmentar aún más el sistema universitario, ir desfinanciándolo o lograr que se autofinancie, que es el sueño neoliberal, ¿no? Que las universidades se autofinancien. El problema que viene eso es que para autofinanciarlas necesitas del mercado y claro, el mercado acá en la Argentina necesita mineras, exportar alguna que otra materia prima y ya está. Entonces, a lo sumo lograr un sistema universitario que cumpla esa función ligada a los intereses de las multinacionales, ¿no? Ese sería, si se quiere, el plan que tiene y algunos van atrás de eso, digamos, sin que se les mueva un pelo, digamos. Entonces ahí creo que es importante esa conclusión para tenerla en cuenta el año que viene, ¿no? Sí, a mí me parece que quizás ellos, digamos, tienen el temor, me refiero a las conducciones gremiales o estudiantiles o a las propias autoridades de la universidad, ¿no? Como, bueno, todas las movilizaciones tenían que ser controladas, todo lo que empezaban a hablar mal sobre las tomas, ¿no? Después más allá de los debates, cómo tienen que ser las tomas, lo que fuese, ¿no? Pero bueno, hay decisiones democráticas de estudiantes, docentes, no docentes, que dicen, bueno, vamos a tomar estas medidas de lucha. Eso no les gusta. No. O sea, cuando se le empieza a salir de control la cosa, es cuando dicen, che, veamos, capaz que te convocan a alguna acción para descomprimir, pero... Y yo creo que eso está para la juventud es muy importante porque, así como vos decías, Luca, recién de luchas de que muchos jóvenes vieron gobiernos de ajuste y demás, también creo que falta en la experiencia, ¿no? y eso en el imaginario, luchas que no son, que están desatadas, digamos, por una fuerza que viene desde abajo, ¿no? Que quizás lo que vimos en el 2001 podemos recordar, más allá de los límites que tuvieron las movilizaciones, los sectores que se organizaron, pero la organización de los sectores que ya en los 90 explotaban cortando las rutas porque eran trabajadores desocupados que se habían quedado sin nada, y entonces en Cutralcó, y Plaza Huíncula en Neuquén, en Tartagal, Mosconi en Salta, irrumpían poblaciones enteras que estaban
con un desempleo enorme, ¿no? Y que eran laburantes que se habían quedado sin nada con la privatización de YPF, etcétera. Bueno, después se vieron los movimientos piqueteros, ya después en el de 2001, pero lo que fueron las asambleas barriales que resurgieron, ¿no? En este año, primer año de Milei, si quiere ahora son menos numerosas, pero se dieron asambleas barriales, muy importante eso porque es autoorganización. La gente dijo, bueno, tenemos que reunirnos, juntarnos, y veían que la CGT no convocaba nada, no hacía esto, no hacía lo otro, y empezaron en distintos barrios, en Capital, en Gran Buenos Aires, en otras provincias hubo también los sectores de la cultura, ¿no? Los sectores de la cultura también, donde hay una sensibilidad particular, y la juventud también creo que tiene una sensibilidad particular hacia el arte, y fueron protagonistas, ¿no? Creo que también se organizaron porque, bueno, nadie convoca, bueno, nos organizamos, ¿no? Entonces, Unidos por la Cultura creo que también cumplió un rol importante en ese sentido. Pero digo, volviendo al 2001, vos tenías asambleas barriales, movimientos desocupados, las fábricas recuperadas, ¿no? Donde los trabajadores, más acción directa que esa, donde decir, bueno, los patrones abandonaban las fábricas y los trabajadores decían, quedamos en la calle. O tenemos la opción de poner a funcionar estas empresas y bajo el propio control de los trabajadores y exigir que el Estado se haga cargo. Y bueno, esa experiencia de las gestiones obreras, ¿no? De los compañeros ANOM, bueno, luego vino más adelante la experiencia de las compañeras, los compañeros de Donnelly, pero bueno, centenares de fábricas se dieron en el 2001 esa experiencia. Entonces, me parece, digo, que ahí hay una dinámica que para los partidos tradicionales, para la burocracia sindical, la burocracia estudiantil, no quiere saber nada. O cuando hay asambleas o interfacultades también en las distintas universidades, y bueno, muchos se ponen como se desubican, dicen, bueno, pero no, porque esa asamblea no responde a la federación, y entonces digo, también porque la apuesta nuestra es a esa autoorganización desde abajo, que pueda unir a los distintos sectores de la clase trabajadora con los sectores más humildes, con la juventud estudiantil, la intelectualidad, con los sectores del arte, bueno, todos los sectores, y para eso obviamente ellos son enemigos, digamos, las distintas burocracias, por decirlo de algún modo, son enemigas de esa coordinación, de esa unidad, ¿no? Bueno, los compañeros en Neuquén de Sanón, siempre Raúl Godoy, nuestros compañeros, comentan y transmiten esa experiencia de lo que fue la coordinadora del Alto Valle, ¿no? Donde estaban ocupados y desocupados, distintos gremios, también la forma de sostener y enfrentar los posibles amenazas de desalojo y todo eso era con paros provinciales de los sectores de la educación, o sea, generando una coordinación muy, muy grande, porque había una simpatía, es decir, bueno, la salida la están dando los trabajadores, ellos defienden los puestos de trabajo, ¿no? Entonces me parece que quizás cuando vemos que dejan pasar todos estos ajustes, que no hacen convocatorias que vayan a fondo, es porque no quieren que se le vaya de las manos. O sea, básicamente, mirá, si desatan una fuerza que después los cuestiona a ellos, ¿no? Y de estas estructuras burocráticas, las cajas que decía Luca recién, o sea, y además la apuesta nuestra, ¿no? Que desafíen el poder de los capitalistas, los sectores de la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, a partir de esas experiencias, ¿no? Y me parece que ahí un poco pensando hacia el año que viene, también en los desafíos, tomar experiencias históricas, tomar, bueno, ustedes lo hicieron también en las facultades acá, o lo que vimos con los compañeros y compañeras del Hospital Bonaparte, quizás ellos tuvieron la asamblea de trabajadores, porque al principio que las distintas conducciones gremiales querían, la asamblea de los de UPCN por un lado, los de ATE por otro, no, nosotros somos todos trabajadores, dijeron, y nuestros compañeros y compañeras ahí también cumplieron un rol importante con activistas que vamos a defender el hospital, la salud pública, y nuestros puestos de trabajo, somos todos trabajadores, la asamblea es soberana, vengan todos a apoyar, pero los que decidimos somos los trabajadores, hicieron convocatorias multitudinarias, ¿no? O sea, me parece que también esos son ejemplos
de este tipo de organización a lo que nosotros apostamos y a lo que le temen todos estos sectores, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que están muy buenas esas conclusiones, también experiencias que traes del 2001, que es verdad que para la generación nuestra, más joven, no llegamos a vivirlo, éramos muy chicos, o algunos de los que ahora están en las universidades ni siquiera habían nacido, y creo que son como lecciones eso, muy importantes para pensar sobre todo eso, las luchas que vamos a seguir teniendo por delante, porque eso, este año se vio que voluntad de lucha no falta, pero hay un problema eso con las conducciones tanto sindicales como políticas que todo el tiempo están queriendo, bueno, frenar a esos movimientos que vienen más de abajo, y creo que sí, que el proceso universitario también mostró un poco eso y nos permite también sacar algunas conclusiones para pensar cómo seguir el año que viene y bueno, las luchas que se vienen. Sí, comparto mucho y es verdad, cuando fue el pico de las tomas, incluso los medios de comunicación y eso preguntaban, bueno, pero ¿quién está en la cabeza de todo esto, no? Y la verdad es que no entendían el fenómeno y las características del movimiento de que se está organizando por abajo, y eso es una realidad, digamos, ¿no? Y por eso creo que también le tenían tanto miedo y temor las conducciones de los grandes aparatos, ¿no? Llámense sindicatos o también los aparatos universitarios o las agrupaciones de las autoridades, ¿no? La Franja Morada, la JUP, incluso te diría agrupaciones que responden a lo que sería el ala más progre, ¿no? Como Grabois. Bueno, ahí el Frente Patria Grande en algunas universidades actuó de una forma y en otras universidades actuó de otra, ¿no? Iba midiendo en función del clima que iba viendo, pero jamás tuvo la intención de ponerse a la cabeza de las tomas ni del reclamo universitario, justamente por este temor al desborde que planteaba recién Eco. Ahora, a mí me parece importante también analizar, digamos, lo que hicimos este año y sobre todo pensar cómo lo podemos fortalecer para el año próximo, porque es verdad, vemos que hay un temor al desborde por parte de esos aparatos. Ahora, ese desborde no se va a dar tampoco de forma espontánea, digamos, o es muy difícil que eso pase, digamos. En ese sentido, yo creo que este año hemos dado un salto en la construcción y el fortalecimiento de una alternativa de izquierda en la universidad, porque de las 62 universidades nacionales, la juventud del PTS tiene intervención en más de la mitad, digamos, y por eso también hemos sido referencia del conflicto universitario, porque nos han consultado lo que pasaba en distintas universidades nacionales y nosotros podíamos tener un panorama de conjunto del movimiento, también tratando de aportar conclusiones y experiencias de un lugar a otro, ¿no? Porque para eso también sirve organizarse y construir agrupaciones, para que la experiencia en una universidad que capaz recién se está empezando a organizar no parta de cero. Digamos, por ejemplo, yo estudio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en Puan, que tiene una tradición de lucha importante, digamos. Años y años hubo tomas, hay organización asamblearia, hay comisiones de base. Ahora, no todas las universidades, capaz, incluso las más nuevas, tienen que atravesar décadas de organización para sacar las conclusiones de cómo hay que organizarse. Entonces, en ese sentido, la construcción de una alternativa política que socialice esas conclusiones de organización es fundamental y es estratégica, digamos, porque nosotros logramos, sin ir más lejos, ser una de las primeras facultades que se tomó, gracias a que había una alternativa de izquierda fuerte que impuso asambleas, ¿no? Que impuso la coordinación con otros sectores. Los trabajadores del Hospital Bonaparte, mencionaban recién, vinieron a casi todas las asambleas, los jubilados también. Mantuvimos las clases públicas en la calle, digamos, casi un mes entero o incluso más, articulando con los docentes también, que incluso habría que haber articulado más. Bueno, pero esos son los debates que tendremos, digamos, de cara al futuro. Pero creo que también esa experiencia, digamos, de este año nos da la pauta de que es fundamental fortalecer una alternativa política de izquierda que se proponga llevar a cabo en el terreno de la universidad, que es el que estamos hablando, pero en todos los terrenos, una resistencia, pero una resistencia en términos, te diría, hasta científicos, ¿no? Y hasta en términos profesionales, ¿no? Y en ese sentido es fundamental desarrollarla para, sobre todo, tener una radiografía del lugar en el que estamos, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura con la que cuentan las universidades? ¿Cuántos docentes hay? ¿Cuántos docentes ad honorem hay? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿De dónde son? Digamos, todos esos debates y al servicio de qué podemos poner nuestros conocimientos creo que son fundamentales. Por eso también la elaboración de un programa, digamos, como el que estuvimos llevando a cabo de la juventud del PTS para debatir en el verano es clave, digamos, porque, a ver,
programa para la universidad del gobierno de Milei queda claro, ¿no? Que es esto. Autofinanciar la universidad, que sea un conocimiento mucho más ligado a las necesidades de los mercados, las multinacionales. Yo creo que el programa del peronismo hacia la universidad se puede ver, digamos, en cómo actúan en algunos municipios, donde quieren desarrollar quizás algunas tecnicaturas para que después esos vayan a laburar a los aparatos municipales o incluso a los aparatos de la burocracia sindical de esos municipios. Y después está nuestro programa hacia la universidad, que es totalmente distinto, que es justamente desarrollar una universidad que esté puesta al servicio de los trabajadores, universidad de los trabajadores, ¿no? Como les encantó mucho, pero agarrar ese concepto y llevarlo hasta el final, no solo para que ingresen y permanezcan trabajadores en la universidad, sino para que todo este aparato que tiene la universidad en la Argentina, que es algo comparativo a nivel regional, o sea, a nivel regional es una característica particular que tenemos, bueno, como eso puede estar puesta al servicio de desarrollar eso, un país, digamos, que no esté puesto al servicio de unas pocas multinacionales, sino al servicio de la sociedad, y ahí podemos hablar de la vivienda, podemos hablar de la salud, podemos hablar de la educación, de necesidades sociales básicas, de cuestionar también la ideología de las clases dominantes, ahí las humanísticas tenemos un rol muy importante. Entonces creo que en ese sentido, digo, queda claro, bueno, las grandes aparatos y las conducciones burocráticas no van a querer desarrollar una pelea hasta el final porque no van a evitar el desborde a toda costa. Entonces de este lado, bueno, se desprende esta necesidad de fortalecer algo que ya venimos haciendo, digamos, y creo que este año ha dado frutos, digamos, la pelea que fuimos dando con las agrupaciones que van creciendo, pero creo que en el verano va a ser clave fortalecer esas conclusiones para extenderlo y llevarlo hasta el final, digamos, ¿no? Y creo que tenemos con qué, me parece, en ese sentido. Sí, me parece que es muy, o sea, muy importante pensar esto por el hecho de que lo que hablábamos antes, o sea, las burocracias han sacado, digamos, del imaginario esta cuestión de la lucha desde abajo, la coordinación, las asambleas en las universidades y demás volvieron a poner en el tapete y a que un sector de la juventud haga una experiencia. Che, bueno, nos podemos encontrar, podemos discutir, tiene razón no, el otro, tal propone tal cosa, tal propone otra, yo puedo ir, proponer, ser protagonista, pues si no te dicen, che, vamos a hacer de tal cosa y vos, o sea, justamente nosotros creemos que esa fuerza que tienen las grandes mayorías está dada si vos la podés organizar y obviamente que tenga una conciencia de la fuerza que tiene, ¿no? Pero cuando decimos derrotar a Milei, a veces nos miran, bueno, en las elecciones. Bueno, pero no, o sea, lo que quieren estas burocracias es decir, bueno, en 2025 o 2027 apoyar al peronismo, apoyar alguna variante, bueno, los radicales que dirigen algunas universidades, o muchas, el radicalismo o alguna variante del radicalismo, ¿no? Pues están divididos entre los peluca de distinto tipo y los que son con pelo más largo, con pelo más corto. Claro, y los que son más opositores a Milei, pero digamos, ahí vos tenés, digamos, una discusión, una cuestión me parece muy importante, ¿no? Es decir, nosotros cuando decimos queremos ser un partido de la resistencia, al que convocamos a todos los sectores que estuvieron en las luchas, como recién mencionábamos, y a todos los jóvenes, como decía Luca, que despertaron a la vida política, a la lucha, defendiendo las universidades, etcétera, porque estas conducciones en realidad no quieren enfrentar a Milei, ¿no? Quieren decir, bueno, las elecciones, votame. En última instancia es fortalecer una salida desde arriba, no crear desde abajo esa alternativa que recién explicaba Luca, que nosotros venimos construyendo hace tiempo, en las universidades particularmente, pero en todos lados, y qué rol cumple esa alternativa en estos momentos de lucha tan importantes, ¿no? Entonces me parece que ahí es fundamental esto, porque nosotros aparte en el Congreso lo vivimos bastante, ¿no? De decir, como Martín Menem mismo en un momento dijo, bueno, son 5 diputados de la izquierda, pero parecen 100 porque hacen quilombo, claro, hacen quilombo, bueno, que tus adversarios reconozcan un hecho que es cierto, pero también hay que decir que del otro tenías un montón de gente que colaboraba y además nosotros teníamos las bancas adelante de los diputados, por ejemplo, del gobernador de Salta, y de repente veíamos que lo empezaban a correr para allá, ¿no? Y después veía a otro que se empezaba, los de Tucumán, de Jaldo, ¿no? Estaban en UP,
después los corrían un poquito. Entonces, cada vez iban saltando más a esos bloques que después terminan colaborando, no se llaman La Libertad Avanza, pero colaboran en... Sí, en a lo Cuader. Claro, a lo Cuader, que armó su interbloque, su bloque con otros también que también están cuestionados, digamos, por como Espínola y otros, ¿no? Pero, digo, entonces hay radicales con peluca, también hubo peronistas con peluca, si bien en el Senado, por ejemplo, votaron todo el blanqueo, lo votaron. O sea, todos los senadores de Unión por la Patria votaron el blanqueo, con esa máxima de Pichetto de que un blanqueo y una emergencia no se le niega a nadie. Bueno, los tipos votaron un blanqueo, porque ellos también lo hicieron, etcétera. Después le votaron algunos diputados y algunos senadores votaron el RIGI, lo de impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, o sea, el impuesto al salario también votaron restituirlo, algunos. Y han evitado que se trate el DNU, ¿no? El DNU, en realidad, claro, muchos de estos han tenido distintas presiones, etcétera, etcétera, y sí, todos los otros que hablan de oposición nunca quisieron convocar para tirar abajo el DNU 70 en la Cámara de Diputados, porque recordemos que sí fue rechazado en el Senado, Claro. pero en la Cámara de Diputados ahí lo durmieron. ¿Cuántas firmas hacen falta para que se trate? No, para convocarlo hacen falta 10. O sea, eso Unión por la Patria lo podría haber convocado. Nosotros ¿no? ya ponemos 5, digamos. Nosotros ya dijimos, tenemos 5 firmas que Faltan 5. están garantizadas. Y convocar y, bueno, ver realmente quiénes están dispuestos a terminar con el decreto, el DNU 7023, y también con esta forma, ¿no? de que gobierna por decreto, con veto a las leyes que salen del Congreso, ¿no? Es decir, un autoritarismo que tiene una de las características de este gobierno, ¿no? Entonces, pero me parece muy importante esto del Partido de la Resistencia que nosotros promovemos, para convocar a muchos compañeros y compañeras que quizás no comparten toda la perspectiva de la izquierda, digamos, porque no la conocen o porque en algunos puntos no están convencidos del todo, pero que sí acuerdan en muchas otras cuestiones, y sobre todo en decir, tenemos que hacer un enfrentamiento a fondo a Milei, ¿no? Coordinar desde abajo, sí, unir las distintas luchas de todos los sectores, combatir a las conducciones gremiales que patean para el otro lado, que dejan pasar el ajuste más allá de sus discursos, ¿no? Me parece que eso es importante, más allá de que nosotros, obviamente, cuando haya elecciones, nosotros vamos a plantear para fortalecer ese Partido de la Resistencia, conquistar más bancas todavía, porque son bancas que todo el mundo reconoce que estamos en cada lucha, ¿no? Vamos a cualquier lado y todo el mundo te dice, ustedes son los únicos que están con los jubilados, todos los miércoles estamos con los jubilados ahí, que han sido, digamos, un gran ejemplo, y creo que también después de la aprobación de la ley base, la detención de los 35 compañeros, ¿no? Que 2 tuvieron 3 meses presos, ¿no? Por causas inventadas absolutamente. Fueron los jubilados los que volvieron a la calle, ¿no? Antes inclusive lo del veto, con 2 o 3 represiones que sufrieron, y que sin embargo se plantaron y siguen siendo todos los miércoles, a pesar de que van centenares y centenares de gendarmes, Policía Federal, la PCA, ya no saben de dónde sacar más, pero son centenares, y ellos se han mantenido firmes, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos un partido de la resistencia que pueda organizar a todos esos sectores que quieren pelear realmente contra Milei, ¿no? Sí, esta idea también me parece muy interesante, y sobre todo eso para los tiempos que sabemos que se vienen. Y lo otro que me queda pensando, que creo que es un buen ejemplo de esta complicidad y o sea, esta forma no solamente de sostener al gobierno de Milei, sino ya directamente de darle todo lo que quiere, es bueno este pacto que estamos viendo también entre Milei y la misma Cristina Fernández de Kirchner sobre la reforma electoral que quieren hacer para el año que viene, que bueno, sería muy reaccionario y bueno, sobre todo atentaría a los partidos más chicos como los de la izquierda también. Bueno, eso nos contestaron que todavía no estaba, así que si estuviese el acuerdo, si hacen un acuerdo de ese tipo, me respondió el presidente del bloque de Unión por la Patria, lo van a hacer público, lo van a reivindicar, pero bueno, se habla mucho de esto, ¿no? De este acuerdo. Sí, hasta Pagni lo dijo de La Nación. Muchísimos medios, y periodistas como Pagni, pero inclusive está el tema del hijo también, ¿no? O sea, no es solamente de reforma política, como el tema de las PASO, que
que no es solo las PASO, digamos, nosotros siempre rechazamos el piso proscriptivo hacia fuerzas de izquierda y demás, sino que te sacan toda posibilidad de hacer publicidad de tu campaña con los pocos segundos que ustedes ven en los spots, que podemos difundir alguna idea, etcétera. Bueno, eso no va a estar más. Si no lo pagás, chau. Entonces, obviamente nosotros no tenemos acceso a los grandes medios con fortuna, que siempre ponen en los partidos patronales, ponen empresarios millones y millones, ¿no? Lo que cuestan las campañas. Pero bueno, con esa poca posibilidad, con los espacios que tenés, bueno, más o menos nosotros llegamos a través de las redes sociales y más, pero esto realmente es ponerte una proscripción, y además que aumenta la cantidad de partidos, de personerías jurídicas que tenés que conseguir, la cantidad de afiliados, para hacer un partido nacional, en vez de tener 5 distritos con personería jurídica o legalidad, tenés que tener 10. Los pisos de votos que se tenés que sacar en cada elección son... realmente nunca se planteó una cosa por el estilo, ¿no? Sí, quieren elecciones cada vez más de casta y de los partidos tradicionales. Dijeron que venían a terminar con la casta y quieren sí. perpetuar a la casta de 2 o 3 partidos a lo sumo, ¿no? Sí. No, bueno, no sé qué te parece, Luca, esta idea también de organizar la resistencia, que un poco agarraba Nico y que creo que también la mencionabas, que en las juventudes también... Sí, yo me quedaba pensando de esto de entender la resistencia en múltiples dimensiones, ¿no? Porque hay una que es la más evidente, que es en la calle, que por lo menos la izquierda lo viene demostrando desde el primer momento que asumió este gobierno, el 20 de diciembre, que hace poco se cumplió un año, ¿no? Donde cuando todo el mundo decía no hay que salir a la calle porque van a reprimir, y se generaba un terror importante. La izquierda, ¿no? Por el aniversario del 2001 salió a la calle, se movilizó, y gracias a esa movilización a la noche, a las pocas horas, hubo un cacerolazo masivo que fue reflejado a nivel internacional también. Entonces creo que hay un plano, bueno, los jubilados, las movilizaciones universitarias, la defensa de los puestos de trabajo de los trabajadores estatales. Bueno, hay un plano de la resistencia que es evidente, que es en la calle, que no hay que ceder, aunque burocracias sindicales han cedido. Incluso los que han movilizado, por ejemplo, en la ley Bases, se han retirado antes de entrar a la Plaza Congreso, por ejemplo, ¿no? Sin ni siquiera intentarlo. Estoy hablando de sindicatos que se dicen o quieren ubicarse como el ala más combativa, ¿no? Como por ejemplo el moyanismo no entró a la Plaza de los Congresos. Entonces creo que hay un plano de la resistencia que es fundamental, digamos, que va en ese nivel, pero también creo que hay un plano que es más profundo, digamos, que tiene que ver también con una resistencia al plan económico conjunto y también a determinadas ideas, ¿no? Que quiere impulsar este gobierno. Sobre todo que tienen mucho impacto en la juventud, digamos, ¿no? Nosotros, para mí, no podemos ceder ni un centímetro frente a discursos racistas, xenófobos, que estos días estuvo viendo un montón, a producto de noticias que van surgiendo en los medios, que salen estos referentes tipo Fran Fijap, que después se sacan fotos con Caputo. Es decir, son personajes que uno lo ve y dice, che, este pibe es un loco suelto, pero después tienen un aval, digamos, oficial por parte del Estado. Entonces creo que la resistencia hay que tener que entenderla en términos de ideas, en términos de valores y en términos de valor histórico también más profundo, porque este es un país que tiene una tradición de resistencia no menor, digamos, de la resistencia a lo que fue la Libertadora, digamos, ¿no? Lo que fue el Cordobazo, la resistencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que bueno, hoy se encontró un nuevo nieto, lo cual es muy bueno, gracias a años y años de mujeres que resistieron justamente. Y creo que la resistencia también hay que darle ese valor, digamos, más profundo y prepararla bien, digamos, prepararla meticulosamente, y desde ya hay que darla. Nosotros somos de izquierda, somos trotskistas, digamos, ahora hay que darla con los que quieran resistir, ¿no? Por eso que decía vos, Nico, antes, que yo comparto totalmente. Si estamos de acuerdo que hay que defender esto, digamos, y resistir y no ceder ni un centímetro frente a determinada cuestión, yo creo que todos los que estamos de acuerdo con eso, bueno, hay que fortalecer esa fuerza política, y creo que la cabeza de eso viene siendo la izquierda, ¿no? En ese sentido, yo creo que el llamado a fortalecer la resistencia va en ese sentido, a llevar hasta el final cada pelea, digamos, ¿no? En la universidad es evidente.
O sea, nosotros queremos realmente, no solo que aumenten los salarios de los docentes y no docentes, que vieron perjudicado su nivel adquisitivo como pocos sectores, sino también una defensa hacia la universidad para que nadie se quede afuera, para que todos puedan acceder, digamos, esto que planteábamos antes, para que se puedan estudiar cosas que le sirvan a la sociedad y no solo una multinacional que no solo destroza todo, sino que saca todo, no deja ningún peso en la Argentina. Entonces creo que la resistencia hay que darle un valor más integral, más histórico también y que tiene distintos planos y creo que fortalecerlo es una tarea consciente y que desde ya va por fuera del corset que le quieren poner las burocracias sindicales, los grandes aparatos y que justamente se trata de eso, ¿no? Sí, no sé si quieren agregar algo más como para ir cerrando. Desde ya los invitamos a todos, también los que están viendo este video, a sumarse, a organizar esa resistencia y bueno, ser parte también de las agrupaciones que impulsamos desde la Juventud del PTS en tanto en las universidades como también en la Juventud Trabajadora. Pero bueno, eso, les dejo que digan lo que quieran. Como me parece muy bien esto que decía Luca y hacia el 2025, obviamente, en esa convocatoria a todos los sectores que quieran enfrentar al gobierno, creo que también nosotros, el planteo especial hacia la juventud tiene que ver con poder pelear por ideas, o sea, queremos convencer a esa juventud de las ideas socialistas, ¿no? Es decir, de dar una pelea por otro tipo de sociedad, y creo que hoy hace tiempo que las condiciones están dadas para poder construir otro tipo de sociedad totalmente distinta a esta, y me parece que ahí, como decía Luca, hay un desafío también de la batalla de ideas, ¿no? Creo que también tratamos de aportar desde el PTS con los distintas compañeras y compañeros que hacen debates ideológicos, con agrupamientos intelectuales, con la izquierda Diario Más también. Me parece que, todos los esfuerzos y convocar a todos los sectores. La idea es esa, ¿no? También, por eso ha habido distintos diálogos y intercambios con compañeras y compañeros que no son de nuestro partido, aunque comparten muchas ideas y tratamos de construir también en común, ¿no? Así que me parece que hacia el 2025 tenemos este desafío importante y tener claro esto, ¿no? Es decir, hay una enorme tradición de lucha, como decía Luca, en la Argentina. Creo que todo eso hay que ponerlo en valor. Nosotros tenemos que ponerlo en valor y tomarlo en cuenta para muchos compañeros y compañeras que quizá a veces te dicen, bueno, resistencia, pero bueno, yo resisto aguantando, solo, ¿no? O a lo sumo con alguna amiga, algún amigo, qué sé yo. Bueno, la idea es agruparnos y dar pelea, ¿no? Dar batalla frente, sí, a un gobierno ultraderecha, pero que en realidad, como charlábamos recién, no tiene las fortalezas que muchos le atribuyen, que muchos y que ellos mismos a veces declaman, ¿no? Porque vos a veces, León, bueno, en realidad eso, si uno hace un análisis más a fondo, me parece que están dadas las condiciones para que esa fuerza de la resistencia crezca al calor de los acontecimientos que seguramente en el 2025, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Se van a dar con más fuerza todavía. Sí, sobre esto que decían también un poco de la batalla en el terreno de las ideas, es también que hacemos el suplemento de Armas de la Crítica, donde estamos sacando este programa especial, y bueno, los invitamos también a ver todo el número que salió hoy domingo, y bueno, como parte también de esa misma pelea fue que impulsamos durante este año las jornadas de debate por un futuro comunista junto a muchos intelectuales, docentes y bueno, distintas personalidades políticas y del mundo de la academia que fueron parte de impulsar estas jornadas con nosotros y que bueno, seguimos organizándonos en la Asamblea de Intelectuales Socialistas, así que también me parece que eso es un buen punto de apoyo para seguir dando esas peleas. Sí, no, y una cosa más que me parecía importante remarcar es que hace poquitos días se dio en Salta una situación donde un trabajador que se dedica al pequeño comercio cruzando a Bolivia, Fernando Gómez, fue asesinado por Gendarmería. Las fuerzas de Bullrich, que junto con el gobernador Sáenz de Salta implementaron este plan Güemes,
de militarización, supuestamente para combatir el narco. Bueno, mataron a un trabajador, reprimieron a trabajadores que dejaron malheridos también. Hubo una pueblada de parte de muchos jóvenes, de muchos laburantes de Orán, de la provincia de Salta, que se enfrentaron a esta situación, digamos, tremenda de represión y de asesinato. O sea, Milei tiene ya su primer muerto en represiones a protestas, y Bullrich no, obviamente, porque Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, ¿no? O sea, es donde está Bullrich, hay represión, hay asesinato e intento de encubrimiento, que es lo que está denunciando la familia, ¿no? Que nuestro compañero Alejandro Vilca estuvo allí acompañando a la familia, a los vecinos que fueron realmente son muy humildes y están pidiendo acompañamiento de todos los sectores, organismos de derechos humanos, de centros de estudiantes, de distintos sectores, para que esto no quede impune, ¿no? Así que también es una de las tareas que tenemos en lo inmediato, que para el 2025 es hacer una fuerte denuncia y luchar por justicia por Fernando, ¿no? Sí, totalmente. No, y capaz para cerrar ya, ¿no? Pero comparto esto último, lo de Orán, que me pareció algo que pasó en las últimas semanas, que tuvo un impacto importante y que expresa justamente cómo la crisis empieza también a expresar de forma más aguda, en este caso en el interior del país, en una provincia que limita con otro, o sea, en los extremos podríamos decir, y creo que se puede profundizar eso, pero más que nada para cerrar y como alguna conclusión más general, en primer lugar, yo desconfiaría de los que sobredimensionan, ¿no?, la fortaleza del gobierno, en primer lugar, porque están ocultando algo, generalmente la complicidad de los que han dejado gobernar a este gobierno, me refiero al radicalismo y al peronismo. Y en segundo lugar, justamente, que va de la mano del primer punto, que es un gobierno que tiene muchas contradicciones. Acá no nos detuvimos en el plano económico, que estos días también hubo novedades, pero creo que es un gobierno que tiene muchas contradicciones, ¿no? También donde distintas cuestiones que sucedan a nivel internacional lo pueden impactar, ¿no? Desde una devaluación en Brasil hasta lo que sucede en Estados Unidos o el transcurso de la guerra, digamos. O sea, en ese sentido es un escenario muy diferente a los 90 de Menem. Y creo que hay que estar preparados, digamos, para cimbronazos, pero bueno, justamente que esos cimbronazos no nos encuentren en Pampa y la Vía, ¿no? Y en ese sentido, la resistencia como una tarea consciente para trabajar y pensar y llevar a cabo, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias a los dos por haber venido y bueno, agradecerles a todos los que están viendo este video. Los invitamos, si les gustó, también a difundirlo, darle like, compartirlo y bueno, seguir toda la programación de La Izquierda Diario Más.